deberíamos justamente respetar y rescatar de los manuales del fabricante es el tema de los parámetros, ¿no? De esos parámetros, esas grandezas físicas, las que tenemos que respetarlas, ¿no? Juntamente con qué, con las homologaciones, que ahí están los lubricantes, que lo vamos a hablar también aquí, y el tema de seguridad, ¿no? Ahora, el resto del manual nos va a ayudar mucho, ¿no? Pero como base, porque el manual está hecho para todo el planeta, ¿no es cierto? No es que viene un manual con su activo para Bolivia y el manual totalmente diferente y con el contexto y el entorno en el cual va a trabajar ese activo. No sabemos en cuál. El fabricante no sabe en qué contexto va a trabajar el activo. Entonces él lo que hace es justamente irse al peor escenario, ¿no es cierto? Y decirte, bueno, esto es lo que tú tienes que hacer en esta frecuencia, ¿no? Entonces, y muchos de nosotros, me incluyo, hemos trabajado con el manual al pie de la letra, pensando que esa era la solución. Pero seguramente también muchos de ustedes el manual ya lo tienen como una referencia nada más, ¿no? En términos de frecuencias, actividades y demás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el manual simplemente nos va a dar algo muy general, ¿no? Es difícil que el fabricante pueda saber dónde va a operar ese equipo y bajo qué contextos, bajo qué entornos, bajo qué condiciones va a operar ese equipo. Entonces, nosotros como responsables, nosotros como encargados, nosotros como jefes de mantenimiento, deberíamos siempre, deberíamos nosotros crear, ¿no? Nuestros protocolos de mantenimiento y crear nosotros nuestros propios planes de mantenimiento, que incluyen seguramente ahí todo lo que es eh, actividades, frecuencias, ¿no? Tipos de mantenimiento, o, perdón, estrategias de mantenimiento, ¿no es verdad? Entonces, es eso, ¿no? En relación al tema de los manuales. Ahora, el índice de viscosidad de un lubricante, como dice aquí, se determina midiendo la viscosidad cinemática a 40 y 100 grados Celsius. ¿Ok? Y eso lo voy a ver y ustedes lo van a ver en unas tablitas que les voy a mostrar enseguida y ahí se van a dar cuenta, ¿sí? Pero básicamente ya hemos visto el tema de la viscosidad y el tema del índice de viscosidad, que son dos conceptos, dos criterios bastante diferentes, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de la clasificación, continuamos la clasificación por su viscosidad, tenemos la SAE J300, ¿no? Que define el grado de viscosidad del aceite para aceites de motor, ¿ok? Para aceites de motores de combustión interna, ¿no? Que depende y mucho, otra vez, de la temperatura. Entonces, la viscosidad se refiere a un valor que indica la mayor o menor estabilidad de un aceite con los cambios de temperatura. En el mercado se encuentran aquellos que seguramente ustedes han escuchado, los monogrados y los multigrados. Estos ya están comenzando, ¿no es cierto?, a desaparecer, ¿sí? Pero continuamos todavía trabajando con aquellos mecánicos o aquellos técnicos que son más antiguos y todavía prefieren utilizar los monogrados. Y esto también lo vamos a explicar enseguida en las siguientes diapositivas. Entonces, referidos a los monogrados, se caracterizan por tener un solo grado de viscosidad, mientras que los multigrados poseen un alto índice de viscosidad. ¿Ok? Entonces, eso guárdenselo, que enseguida ustedes ya lo van a ver, lo van a apreciar. Entonces, como ustedes ven, hay unas tablas, ¿no? Que ustedes pueden obtenerlo ahí del internet, donde ustedes van a ver el tipo
de viscosidad de acuerdo a la SAE, ¿no? Y ahí están las denominaciones aquí, todas estas, ¿no es cierto? ¿Qué más encontramos en esta tablita? Vamos a encontrar el tema de el arranque en frío en centipoints, ¿no? La bombeabilidad en frío, la mínima cinemática, esta es ya la parte dinámica, ¿no? Pero ya esta otra es en centistocks, y aquí vamos a medir justamente el tema de la viscosidad, ¿no? Entonces es una tabla que les puede mostrar algo, ya de repente con ustedes con mayor detalle pueden ir trabajando, pero vemos que estamos aquí los monogrados, ¿no? Pero vamos a irlos combinando para encontrar el aceite multigrado, ¿no? Y de acuerdo a eso, seguramente nos va a arrojar un valor de el tema de la viscosidad, ¿sí? Entonces, seguramente mientras mayor, mejor, pero todo va a depender del contexto en el cual usted está trabajando y del activo, ¿no? En el cual ese lubricante está trabajando, ¿no? Entonces, esa es una base, por ejemplo, que se tiene que respetar de los manuales, ¿no? El tema de la homologación de los lubricantes. Porque ahí sí te van a decir, utilice el SAE 15W40, CK4, CJ4, CI4, no sé, ¿no? Entonces, para aceites diésel, ¿no? De motores diésel. Entonces, sí, ahí sí deberíamos nosotros respetar, ¿no? Ahora, el manual no te va a decir utilice el Shell, el YPFB, el YPF, el Amali, no, no, simplemente te va a decir cuál es el que tú tienes que utilizar de acuerdo a qué, a el ASAE, ¿no? Y después vamos a ver también de acuerdo a la API, ¿no? Entonces, eso es lo que vale y lo que sí deberíamos respetar. Ahora, ¿cuál es el mejor aceite para ustedes dentro de su contexto? Puede variar, ¿no? Porque ya hemos dicho que muchas veces los empresarios, muchas veces la gente que trabaja en la administración y finanzas se van más por el lado económico, el lado del dinero, que por el lado de la calidad. Y esa calidad muchas veces tiene que ver con qué, con la frecuencia de cambio. Porque de repente yo voy a conseguir un lubricante que no llega ni a 12,5 centistocks y que de repente ese ya comienza con 8,2, súper bajo, ¿se dan cuenta? Entonces, sí, de repente este tiene mucho más vida que este otro, ¿no? Si yo coloco una línea de vida, ¿no? En horas. Entonces, de repente este primero, este número uno y este número dos, este ya va a caer aquí, ¿no? Ya va a comenzar a bajar el tema de su viscosidad, su paquete aditivo seguramente, mientras que el 2 va a estar de repente ya por aquí y ya. Entonces, como ven, ustedes tienen un intervalo ahí, ¿no? Todavía de uso de ese lubricante. Entonces, eso es lo que hay que ver ahora. Ahí está el tema del dinero también, ¿no? O sea, no tengo el dinero suficiente, entonces utilizo este uno y bueno, seguramente los cambios van a ser mucho más reducidos, ¿no es cierto? La frecuencia de cambio, ¿no? Va a ser mucho más reducido. Las intervenciones van a ser mayores, ¿no? Versus este otro, número 2, que seguramente voy a intervenir menos, ¿no? Entonces, pero lo que sí va a valer es este tema de la plata, ¿no? Del dinero. Entonces, ahí es donde ustedes o donde los ingenieros de mantenimiento tienen que comenzar a trabajar justamente con el costo-beneficio, ¿no? Entonces, vale la pena gastar más y tener el activo funcionando, disponible mucho más tiempo. Entonces, si de repente el activo o tienes muchos activos y tienes stand-bys, por ejemplo, redundancias, reservas,
Entonces de repente no vale la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque paras para cambiar, pero tienes otro activo que va a suplir ahí esa demanda. Entonces no tienes problema. Pero si de repente, ¿no es cierto?, el activo es crítico y cada parada es una parada de planta y eso te va a ocasionar X dinero, lucro cesante que hemos hablado. ¿Qué es el lucro cesante? Es lo que ha dejado de percibir la empresa por una parada de un equipo, de un activo, ¿no? Entonces no he perdido, pero he dejado de producir, he dejado de ganar, ha dejado de ingresar un dinero a las cuentas de la empresa. Entonces, si es un activo crítico, sí, seguramente cualquier sacrificio en términos de recursos es bienvenido. Pero si no, ¿para qué yo estoy comprometiendo, ¿no es cierto?, el tema del dinero, si ese activo lo puedo parar a cualquier momento. Ahora, por supuesto, yo no voy a dejar que ese activo, ¿no es cierto?, entre, eh, como hemos dicho, alguna vez hemos hablado y se acuerdan, al principio de la jornada esta, que tampoco yo puedo permitir, ¿no es cierto?, dentro de la curva PF, pues tenerlo al aceite hasta por aquí, ¿no es cierto? O sea, seguramente ya, y ustedes han visto que ya aquí se debería comenzar a realizar análisis de aceites. El análisis de ese aceite, de ese activo, de ese compartimiento, de ese depósito. Entonces tampoco yo voy a permitir que llegue aquí. ¿Por qué? Porque su desempeño ya está ahí, ya está bajando. Y el desempeño está medido ¿por qué? Por la viscosidad y también por el tema de los paquetes de aditivos que tiene ese aceite. ¿No es verdad? Porque hemos dicho que un aceite está compuesto de el aceite base y los aditivos. Entonces, ahora, ¿quién es el que va a solucionar esto o quién es el que realmente es responsable, ¿no? Seguramente ustedes, los que están trabajando en mantenimiento, ¿no? Y tienen a su cargo gente, equipos, activos y demás. Entonces son ustedes los que tienen que ver realmente cuál es la mejor condición, ¿no? En términos justamente de economizar recursos. No hablaremos de economizar, ¿no? Porque alguna vez siempre también digo, y una cosa es economizar y otra cosa es optimizar, porque por economizar colocamos un alambre de amarre en vez de una abrazadera, ¿no es verdad? Entonces, y ahí vienen los problemas, ahí vienen muchas veces los accidentes, ¿no? Entonces, ese impacto también nosotros deberíamos medirlo, ¿no? Entonces, como dice aquí, los grados SAE eh, relacionan la viscosidad del aceite siempre con la temperatura, ¿sí? Entonces, esta normativa SAE J300 es la que se encarga de definir el grado de viscosidad de cada lubricante, ¿sí? De acuerdo justamente también a la temperatura, ¿ok? ¿Qué más nos dice esto? Hay otra, que es la SAE J306, que ya es para la determinación de viscosidad de aceites para transmisiones, ¿sí? Y justamente también de la misma forma, ustedes van a encontrar aquí todas las viscosidades, o sea, hay muchas más, ¿no? Y van a encontrar el tema de, como ustedes ven, la máxima temperatura de viscosidad, aquí la viscosidad cinemática, ¿no? La mínima y la máxima, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes tengan idea de cómo son estas tablitas, ¿ok? Entonces, aquí también, que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, eh, pero ya el tema, el grado de viscosidad en función de qué, de la temperatura, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿no? Y ahí está claramente, estos son los aceites monogrados, que tienen simplemente un grado, y estos son los multigrados, ¿no? Que ya están combinados, ¿no? Estos con estos, ¿no? Ya se van combinando y este es el resultado. Ahora,
Dependiendo de dónde tú estés, cuál es el trabajo en el cual tú estás desempeñando tu función, tu labor, utilizarás, elegirás un tipo de aceite, ¿no es verdad? Entonces, como ustedes ven, estos sí se van a comportar de una mejor forma en ambientes más fríos, pero ya estos se van a comportar de una mejor forma en ambientes ya más calientes, más cálidos. Entonces, la combinación de estos va a hacer que tengamos estos aceites, ¿no es cierto? Eh, multigrado, ¿ok? Entonces, básicamente es eso un segundito, vamos a poner esto en silencio, listo, ¿ok? Entonces, básicamente es eso lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos dice esto? Creo que es eso, no hay mucho más que hablar. Entonces, seguramente los que han trabajado con, con motores y equipo liviano, más que todo esto pesado, entonces ustedes verán que el 15W40 es el que se utiliza mucho más, ¿no es cierto? Aquí en nuestro medio, ¿no? Y ahí está el que va a cubrir seguramente, ¿no? De los menos veintitantos grados hasta los 40 grados Celsius, ¿no? Entonces tiene un rango muy bueno, eh, y seguramente es por eso es el que lo utilizamos mucho más aquí, ¿no? Ahora miren que este otro, el 2050, el SAE 20W50, y después vamos a ver qué es este W, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde viene ese W? Entonces, justamente para el tema de ya aceites de invierno, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que muchos nos dicen? ¿Qué es lo que algunos mecánicos, técnicos, no más antiguos, siempre nos dicen, ¿no? Cuando tu motorcito esté comenzando ya a fallar, gastando ya aceitito y demás, lo recomendable es colocarle un aceitito más grueso, te dicen, ¿no? O sea, con mayor viscosidad. Y ese es el 20W50, ¿no es verdad? Pero, ok, está todo tranquilo. Seguramente, si ustedes ven este W50, su uso será mucho más óptimo para ambientes más cálidos. Pero si nosotros vivimos aquí en la ciudad de La Paz, en la cordillera, todo lo que es La Paz, el Alto, Oruro, Potosí, ¿no es cierto? Lugares mucho más fríos, miren el rango de aplicación. Por un lado, de repente como que está bien, ¿no? O sea, esas luces con un aceite mucho más viscoso, puedo ayudar, ¿no es cierto? ¿Será? Ahora, imagínense ese aceite, este aceite 20W50, mucho más viscoso, en ambientes fríos. ¿Cómo va a arrancar ese motor? Porque exagerando, vamos a tener nosotros ahí abajo, vamos a tener una grasa, ¿no? Y no sé, o sea, yo ya he estado a menos 20 grados en Uyuni, entonces imagínense, ¿no? Entonces, menos 20 grados, un motor. Sí. Por eso que algunos motores sí ya tienen precalentadores, ¿no? De agua, de aceite, de refrigerante, perdón, de aceite, para que el arranque sea más suave, sea mejor, ¿no? Porque imagínense ese aceite que tiene que subir por todo el motor hasta llegar a la parte de arriba donde justamente están los balancines, válvulas y demás. Entonces no va a llegar. Y ahí el deterioro de esas piezas, porque hemos dicho que el desgaste está ahí, ¿no es cierto? Y para minimizar un tanto esto, la fricción y el desgaste, es esa película de lubricante. Pero esa película de lubricante no ha llegado ahí.
y estamos y no arranca. Entonces, eso lo hemos visto siempre, ¿no? En el alto lo vemos, ¿no? Que es más cerca de aquí de La Paz, lo estamos viendo, es más alto, es más frío. En Potosí también lo hemos visto. Entonces, esos cuidados sí hay que tenerlos. Por un lado, de repente ayudo a algo al motor, pero por el otro lado, lo estoy comprometiendo la vida útil, ¿no es cierto? Ese se va a acabar más rápido. No es que voy a mantenerlo un poco, se va a acabar más rápido. ¿Por qué? Porque yo estoy con un aceite más viscoso. Si ustedes quieren ya en el frío, va a ser grasa, ¿no? Entonces el arranque va a ser mucho más pesado, ¿no es verdad? El girar el motor va a ser mucho más pesado. Va a tener mucho más trabajo ese motor. Y por consiguiente, desgaste en las piezas y por consiguiente, cada vez estoy reduciendo más y más y más esa vida útil. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Utilizar lo que tienes que utilizar, pero si realmente ya estás gastando más de la cuenta con aumentos y aumentos, entonces es hora de cambiar ese, ese motor, ¿no es cierto? O ayudar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado es eso, ¿sí? Ahora, cuanto más elevado es el número, mejor es el mantenimiento de la viscosidad a altas temperaturas, lo que hemos visto. En frío debe mantenerse muy fluido para que pueda distribuirse bien por todo el motor, proteger las piezas mecánicas que están en movimiento y favorecer el arranque. Ahí está lo que hablábamos. Este es el tema, esta es la complicación, porque cuando ya arranca, cuando ya ha llegado a su temperatura de funcionamiento, las cosas van a ir tranquilas. Pero en el momento del arranque, ahí es el problema, ¿no es verdad? Entonces, de esto se resume que los aceites cambian su viscosidad con la temperatura, ¿no es verdad? ¿Qué más nos dice esto? Ahora, como hemos dicho, existen los aceites monogrados y multigrados, ¿sí? Los monogrados mantienen su viscosidad en unas condiciones limitadas de temperatura ambiente. Ya lo hemos visto, ¿sí? Para esto, la norma SAE establece unos grados de viscosidad. Los grados que tienen una W del inglés winter, invierno, tienen un buen comportamiento a bajas temperaturas, ¿sí? Ya el resto, cuanto menor es el número, mayor es la fluidez del aceite a bajas temperaturas o en el momento del arranque. Por ejemplo, un 0W será muy fluido en frío y el 25W, como dice aquí, va a ser menos, ¿no? ¿Se dan cuenta? A partir de aquí, los grados que poseen esa W son los indicados para temperaturas ambientes elevadas. ¿Ok? Ya estamos comenzando a hablar de los aceites multigrado. Ahora, lo que dice aquí, esto de los aceites monogrado genera un problema muy básico, ¿sí? Y es lo que algunos técnicos todavía, aunque no crean, ¿no es cierto?, tienen en la cabeza eso de que ese y ese. Porque sí, ya tienen 20 de experiencia en el rubro. Y bueno, es más difícil, ¿no? O sea, ya alguna vez habíamos hablado de que en una industria, ¿no es cierto? Este tema, por ejemplo, de la tecnología, el tema de la facilidad de repente de conocimiento y demás, eh, no se nota tanto, ¿no es cierto? Que en un ambiente de equipo pesado, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas mayores sí son reacias al cambio, ¿no? O sea, así me han educado y así yo voy a morir, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos tenido ese pequeño gran problema, ¿no? De querer hacer, de tratar de hacer entender, ¿no es cierto?, al técnico que, si bien para esa época estaba correcto, pero para hoy día, donde los motores ya vienen con otro tipo de especificaciones, con otro tipo de materiales,
Hoy en día ya no se puede esperar, ¿no es cierto? Nadie quiere parar un vehículo, nadie quiere parar un equipo pesado, nadie quiere parar un activo, un equipo, una máquina dentro de una industria. ¿Por qué? Porque lo han comprado para que produzca, no para que esté parado. Entonces, antes sí, evidentemente, no había mucha demanda, no había de repente mucha competencia. Entonces, como que eran algunos monopolios ahí. Hoy día ya no. Ya el mantenimiento no se puede dar el lujo de parar el equipo, ¿no es cierto? Cuando le plazca, ¿no? Entonces, y eso ya también lo hemos dicho, ¿no? Mientras menos intervengamos un activo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo estamos dejando que trabaje, lo estoy monitoreando, por supuesto, ¿no? A través de un mantenimiento basado en la condición, estoy haciendo que ese activo pueda llegar dentro de la curva PF, pueda llegar a lo más, pero a un máximo, ¿no es cierto? Sin deteriorar ninguna, ningún auxiliar que está por ahí, ¿no es cierto? Sin deteriorar ningún componente que esté también junto trabajando. Entonces, si bien voy a ir bajando, porque esto es performance tiempo, voy a ir bajando seguramente, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo bajar? ¿No? Entonces, creo que aquí lo hemos visto, no me acuerdo, pero tenemos esa franja, ¿no es cierto?, de deterioro, ¿no? Uno es lo que me dice la plaqueta y otro es lo que quiere. ¿Se acuerdan? Creo que aquí lo hemos visto, ¿no? Esto es lo que me dice la plaqueta, ¿no? Esto es lo que quiere el cliente y esta es, ¿no?, mi franja de deterioro, ¿sí? Entonces, si esa franja de deterioro, cuanto más grande, mejor para nosotros, porque va a ir bajando su performance, pero eso es lo que quiere el cliente. Entonces, el cliente ni ha sentido, ni sabe. Yo como mantenimiento sí lo sé, porque está bajando su performance, miren. Y va a llegar aquí, donde el cliente ya va a sentir, va a decir, ojo, está comenzando a fallar mi máquina, ¿no es cierto? La rotación está comenzando a bajar y no es la apropiada. O sea, yo tengo que de repente botar, no sé, 100 productos en 10 minutos, pero ahora ya no estoy haciendo 100 minutos, 100 productos en 10 minutos, estoy con 80 en 10 minutos. ¿Por qué? Porque ha bajado uno de sus parámetros que es de repente rotación. Entonces, cuanto mayor yo tenga esto, mejor. Así yo voy a actuar, ¿no es cierto? Y esto lo pueden venir a ver con la curva PF, ¿no es cierto? Cuanto mayor este intervalo, mejor, ¿sí? Mejor. Entonces, y con el aceite funciona de esa misma forma. Yo voy monitoreando, voy monitoreando, voy monitoreando y voy retirando datos para ver realmente hasta dónde yo puedo llegar con ese aceite sin que pueda comprometer los componentes. Ahora, imagínense esas empresas que no trabajan con ese tipo de metodologías, de herramientas, que van y van y van y van, no sé. ¿Cuándo ha sido la última vez que has cambiado este aceitito de este motor? No sé porque yo soy nuevo, ¿no? El operador no sabe, se ha perdido el librito, la agendita, la libretita. No hay ni un Excel en esa empresa. Esto yo lo digo por experiencia, esto yo lo digo porque conozco cómo es el ambiente ahí afuera, ¿no es cierto? De esas pequeñas empresitas, ¿no es cierto? Que dan soportes con equipo pesado. Ahora ya les he dicho, en la industria no es tanto, pero en equipo pesado sí es duro, ¿no? Es duro porque pucha, lo maltratan al equipo, pero de una forma increíble, ¿no es cierto? No te puedes dar, no entiendes por qué es eso, ¿no? O sea, y el equipo pucha, y sigue y sigue y sigue dándole, ¿no? Con su aceitito que ya
No sabemos eh, cuál será esa viscosidad de ese aceite. No sabemos si ese paquete de aditivos que tenía ese aceite, o sea, por lo menos está tres cuartos o la mitad, o ya han desaparecido, pero el equipo sigue funcionando. Entonces, ese es un tema que hoy día, hoy día, aunque ustedes no crean, y los que trabajan en el tema de equipo pesado, eh, sí son conscientes de que hay una falencia muy grande, ¿no? Hay una falencia muy grande en el tema de mantenimiento, eh, sin ir lejos aquí cerca en los Yungas, ¿no? Si no está cuidando un distribuidor, lo están cuidando ellos. Y cuando lo cuidan ellos, ahí revientan las cosas. Entonces, bien por el distribuidor, porque vende repuestos, vende cosas, cada rato se rompen, ¿no? Y bueno, pero tampoco es la idea esa, ¿no es cierto? Porque alguna vez me decía un gerente, me decía, pero mejor que se rompan los componentes. Así vamos a vender y vender y vender. Sí, pero si alguien viene con dos dedos de frente y dice, che, ¿por qué se está rompiendo tanto esta marca X? Entonces quiere decir que esta marca X no sirve. Porque si cada rato se rompen y se rompen y se rompen los componentes, cada rato para y para y para, ¿qué podemos entender? Porque para todos, ¿no es cierto? Para todos los ojos, los jefes de mantenimiento hacen su mejor papel. Y muchas veces los jefes de mantenimiento cubren cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy cuidando mi puestito, ¿no? Mañana viene alguien que de repente tiene, no sé, alguito más ahí de conocimiento y entonces yo voy tapando cosas, ¿no? Y no permito que nadie entre y yo soy el mejor y todo está mal, pero yo resuelvo porque no importa los correctivos. La idea no es tener más correctivos y resolverlos. Alguna vez con el grupo de gestión de mantenimiento hablábamos eso, ¿no es cierto? Que se dan el lujo algunas empresas de armar un equipo, ¿no? Un equipo de choque de mantenimiento correctivo. ¿Se dan cuenta? O sea, tanto mantenimiento correctivo, no. Tengo que armar un equipo que solamente resuelva, vaya a auxilio, vaya a emergencia y resuelva. Los más capos, los que saben mejor diagnosticar las fallas. Imagínense, ¿hay esas empresas? Sí hay. No sé, de repente alguno de ustedes trabaja en una de esas. En vez de, no, o sea, no. ¿Por qué los correctivos? Entonces, más bien vamos a dar un apoyo al monitoreo, al análisis de esas fallas, pero eso escuchamos, eso lo he escuchado. Yo también, infelizmente, cuando era joven y no tenía el pleno conocimiento, también realizaba malas prácticas, ¿no? O sea, tenía malas acciones, ¿no? No cuidaba el equipo. Entonces, hay esas cosas que uno lo pucha, pero uno quiere de repente, ¿no es cierto?, retroceder el tiempo y decir, bueno, ¿por qué he hecho eso, no? O sea, pero quiero entender que es porque vivimos nosotros empeñados, no vivimos empeñados en solucionar problemas. Sí, nos han contratado para solucionar problemas, pero yo no puedo vivir de esos problemas. Entonces, a veces es eso lo que nos pasa cuando somos jefes, ¿no? Yo más me entro ahí a la piscina, al lodo, y listo, y no salgo más. Entonces, eso es lo que ustedes, ¿no?, deberían cuidar, de no entrar en el mismo papel de la gente que está ahí en el correctivo, 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 ¿no?
Entonces, como dice aquí, esto de los aceites monogrado genera un problema muy básico. En invierno se tiene que emplear un aceite de invierno, ¿no es verdad? Un SAE 0 WA al 25 W, por ejemplo. Y en verano hay que sustituirlo por otro aceite que depende del clima, lo que se llama aceite de verano, ya un SAE 20 a un 60. ¿Se imaginan lo que pasaba? Que en invierno le ponía un SAE algo W y en verano tenía que sacar ese aceite y poner un aceite de verano. Entonces, para evitar eso, ¿no? Que tenemos los aceites multigrado, ¿no? Entonces, el aceite multigrado tiene como base un aceite de gradación SAE-W y posteriormente se añaden mejoradores de la viscosidad, ¿no? Consiguiendo un buen comportamiento en frío y al aumentar la temperatura trabaja como un aceite de verano. Entonces, con esto se consigue un aceite que se puede utilizar durante todo el año, justamente manteniendo una viscosidad más o menos estable e independiente de la temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Ahora, los aceites multigrado son más estables térmicamente y no se descomponen por las diferencias de temperatura que existen dentro del circuito de lubricación del motor. Y eso lo vamos a ver en un videíto que les voy a mostrar rapidito, no es, es un video muy rápido, pero ustedes se van a dar cuenta de lo que justamente estamos hablando, ¿no? En algunos lugares, como el cárter, la temperatura es de unos 90 y en algunas zonas más calientes del motor llega a 250, ¿no es cierto? O más, dependiendo del tipo de motor. Entonces, si yo tengo aquí estas dos imágenes, ¿cuál, cuál sería el monogrado en estas dos imágenes? ¿Cuál sería el aceite monogrado? Aquí tengo temperatura de 100 grados Celsius y aquí tengo una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál sería el aceite monogrado? ¿No? Aquí de la misma forma. ¿Y cuál es el multigrado? Entonces, Augusto nos dice, ¿el de la derecha cuál es, Augusto? El que está al lado derecho de mi pantalla, 100 grados, parece el mismo volumen, la misma viscosidad, y a 20 parece la misma viscosidad. O sea, Genial. Augusto nos dice que este es el monogrado. Sí, es ingeniero. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿quién nos ayuda, por favor? Al revés, ingeniero. El de la izquierda sería el monogrado, pues, ¿no? ¿Quién me habla? Daniel, Daniel, ¿no? Daniel, sí. Daniel, excelente. Entonces ya estamos ahí, pucha, un lado me dice derecha, el otro izquierda. A ver, alguien que desempate, por favor. Si el que dice Dani Inge, que dice Daniel, No, pues buenas noches, Inge. ahí está. ¿Quién me está hablando? ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Ariel. No, Sí, pues si Ariel dice, entonces es el de la izquierda, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Derecha es multigrado, es térmicamente estable, dice Denis. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Lo que ustedes están diciendo, ¿no? Porque el monogrado a 100 grados, miren, ya se está deshaciendo. Ya, ya 20 ya está una roca todavía. Pero ya el multigrado va a mantener esa viscosidad, tanto en caliente como en frío. Y esa es la idea del lubricante, que pueda comportarse por mayor tiempo, bueno, por un mayor tiempo, ¿no es cierto?, dentro de ese compartimiento a diferentes temperaturas. Al momento de arrancar, al momento de repente tener mucho más potencia, entonces seguramente voy a tener más temperatura, pero el aceite, su viscosidad, se va a mantener. En cambio, en el monogrado, esto es lo que va a pasar. Entonces, esa es la idea del
del multigrado, ¿no es cierto? Y aquí ustedes tienen una cartita ahí, una tablita, ¿no? Tienen el tema de la temperatura y la viscosidad. Y básicamente eso creo que no hay mucho que hablar aquí, pero si cruzamos, por ejemplo, y queremos nosotros encontrar el SAE 15W40, entonces básicamente aquí es el rango donde va a trabajar ese aceite, ¿no? Y esa viscosidad, como ustedes están viendo, es mínima, ¿no? El tema de las variaciones son y van a ser mínimas, ¿no? Adelante, Daniel. Ingeniero, hay una consulta. En este del multigrado generalmente es utilizado pues en motores diésel, ¿no? Pero, o motores a combustión, perdón, para que sea Sí. más genérico. Pero otra aplicación que tenga del multigrado, porque generalmente cajas reductoras y todo utilizan monogrado, pues, ¿no? También el multigrado, ¿no? O sea, sí, también se utiliza en el multigrado y eso lo vamos a ver justamente porque vamos a tratar, ¿no? En este sistema, ¿qué podemos utilizar? En este otro sistema, ¿qué podemos utilizar? Con aceites hidráulicos, ¿qué utilizamos? ¿No? Pero también en términos de flotas vehiculares, camiones, equipo pesado, el tema de grupos electrógenos, dependiendo, ¿no? El tema de los grupos electrógenos, pero sí vamos a utilizar los multigrados, ¿no? Ahora, les digo dependiendo porque depende del contexto en el cual yo también esté trabajando ahí, ¿no? Pero generalmente sí utilizamos los multigrados en lo que se refiere a flotas de camiones, vehículos, ¿no? Flota vehicular, ¿no? Ahí está todo lo que es maquinaria pesada, tanto diésel como gasolina, ¿ok? Pero no se preocupen que vamos a tocar, y tengo ahí diapositivas donde vamos a ir tocando, ¿no? O sea, todos los sistemas, ¿no? En la transmisión, en la parte de motor, en la parte hidráulica, hasta creo que tengo en la parte vamos a ver algo de fluidos líquidos de freno, por ejemplo. Vamos a ver algo también de los famosos refrigerantes, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos vamos a ir viendo, Daniel. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes tienen, alguien más me quiere hablar algo, a ver, vamos a ver. En cuanto a costos, Inge, ¿cuál es la diferencia? Es que todo va a depender, ¿no? Y tengo ahí una diapositiva, sí, tengo una diapositiva donde justamente vamos a ver eh, los tipos o las cantidades más bien de pruebas que nosotros realizamos o los distribuidores, ¿no? O los fabricantes realizan en sus diferentes tipos de aceites. Las cantidades de pruebas que ellos utilizan justamente para certificarse. Entonces, cuanto más cantidades de pruebas existan, cuanto más certificaciones existan, seguramente ese aceite también va a tener un costo mayor, ¿no es cierto? Versus los otros que tienen 10 pruebas y, bueno, y sabe Dios si realmente están correctas, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar ahí una diapositiva con eso, tengo, ¿sí? Donde ustedes se van a dar cuenta a ver, ¿por qué realmente entonces esos aceites son más caros versus los otros que son relativamente más baratos? Ahora, también existen los aceites sintéticos, ¿no? Que también hay, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para explicarlo cuando entremos ahí en ese tema. Pero el tema del costo, en mi opinión, está más en función justamente de la calidad, ¿no es cierto?, de ese aceite, ¿no? Y eso en función de la API, uno, y eso en función también de las pruebas que yo realizo
con ese lubricante. No sé si Ariel, nos puedes ayudar, Ariel. Creo que escuché que tú trabajas con, bueno, no necesariamente eh, nos digas la marca, pero creo que tú trabajas con lubricantes, ¿no es verdad? Ariel Mamani. Sí, está Sí, ahí. ¿cómo está, Inge? Buenas noches. Sí, Ariel, por en favor, realidad yo te trabajo vamos con a la parte alquilar un cachito. predictiva. ¿Cómo dices? En la parte predictiva trabajo en realidad. Ah, ya, no, Eh, no trabajas con la parte de aceite, de venta de lubricantes, homologaciones y demás, eh, no. ventas, no. Sí, pero sí, digamos, damos alguna vez, ¿no? Soporte técnico, digamos. Pero, Pero pero más que también en todo es lubricantes. predictivo. En lubricantes, no. También vemos lubricantes, sí, sí, lubricantes, porque en realidad, bueno, trabajo en Finilager, ¿no? Finilager distribuye Tiene, varias cosas, digamos. tiene. Ahora, lo que nos, bueno, teníamos esa pregunta y esa duda. eh, ¿Por qué crees entonces que un aceite es más caro que el otro? ¿Por qué vendría a ser? Es por los aditivos, Inge, por los aditivos que tiene. Los aditivos hacen la diferencia en un aceite, ¿no? Puede ser el mismo aceite, el SAE 5W30, pero los aditivos son diferentes y eso es un secreto de cada marca, ¿no? Eso no se Exacto, sabe y eso se va exacto, desgastando y entonces tiene, ¿no? Una composición. exactamente. Y eso tiene que ver con las pruebas que vas realizando, ¿no es cierto? Entonces realizas pruebas para prácticamente todo, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con eh, el tema de los aditivos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver bien clarito y les voy a mostrar, ¿no? O sea, no está ahí el aceite X, el aceite Y, no. O sea, te dice estos aceites americanos, estos aceites brasileros, estos aceites argentinos, estos aceites bolivianos, estos no sé qué, y ahí ustedes se van a dar cuenta justamente por qué, ¿no? Cuanto más pruebas yo realice, seguramente eh, quiero certificarme de que justamente ese aceite tiene esas propiedades que yo estoy indicando en mi ficha, ¿no? Y generalmente están en función, como nos decía Ariel, en función de la cantidad de aditivos que yo coloque, ¿no? Para darle ciertas características, ¿no? A ese aceite. Entonces, como ustedes ven aquí, ¿no? Básicamente es esto, en función justamente de la temperatura. Y aquí están algunos, ¿no? Entonces, el SAE 20W, 20W50, ¿no? Viscosidad altísima. El SAE 15W40, el SAE 10W, y ahí voy bajando, el SAE, pero en función de qué, de la temperatura, miren. Entonces, sí, aquí a 50 grados Celsius, ¿no? El que más soporta también es este 20W50, ¿no? El tema de viscosidad. Entonces, como hemos dicho, todo siempre gira en función de la temperatura, ¿no? Entonces, sí, seguramente los fabricantes siempre van a estar en función de eso, ¿no? Trabajando justamente en función de la temperatura. Y ahí ustedes van a ver, ¿no? Las características y las presentaciones que tienen los diversos tipos de aceites, ¿no? Entonces, aquí ya es un multigrado, como ustedes ven aquí. Aquí ya son básicamente monogrados, ¿sí? Aquí hay un multigrado. Entonces ya comienzan a aparecer un API SN. ¿Qué será el API? ¿Qué será el SN? ¿No? Entonces este será para diésel o será para gasolina. Entonces cuando ustedes vean un S, seguramente es a gasolina. ¿Por qué? Por la chispa, Spark, ¿no? Pero eso lo vamos a ver, no se preocupen. Pero no, ahí están las diferencias. Pero les voy a mostrar este videito que es bien simple, bien didáctico, y ustedes ahí realmente se van a dar cuenta de todo lo que hemos venido hablando hasta aquí.
¿sí? Entonces, me avisan si lo escuchan y si anda. A ver, vamos a ir. Desde Autotécnica usted nos habrá escuchado infinidad. ¿Se ha escuchado, no? Se escucha, ingeniero. Pues, Sí, ¿sí lo sí. ve? Ya, ok, entonces vamos. Desde Autotécnica usted nos habrá escuchado infinidad de veces hablar sobre la lubricación, los lubricantes y la importancia que tienen para su automóvil, para su motor, y aunque parezca mentira, para su seguridad, el tema de la lubricación y los lubricantes. Bueno, hoy en los laboratorios de ESO en Campana, queremos llegar a usted con una serie de notas acerca de la lubricación, los lubricantes, para que usted tenga en claro realmente en el momento de elegir o de que le recomienden si aceptar la recomendación o elegir lo correcto, tomar la decisión correcta de cómo proteger su automóvil. Le cuento que estamos rodeados de medidas extremas de seguridad, propias casi le diría de la NASA, y eso está muy bien, porque se intenta proteger antes que nada, preservar la integridad, la salud de las personas que están afectadas a este trabajo. Trabajo muy delicado, porque usted después va a confiar totalmente en que lo que le pusieron es lo correcto. Bueno, queremos enseñarle a distinguir lo correcto de lo que no lo es. ¿Nos acompaña? La pregunta del millón. ¿Qué aceite le pongo a mi motor? Yo le diría, el que tenga la menor viscosidad posible a alta temperatura, porque eso va a significar de que ese motor va a estar cubierto desde el punto de vista de rozamiento, pero no va a consumir energía entre las piezas en que se mueven. Eso se va a traducir en reducción de consumo, facilidad de arranque, sellado, etcétera, etcétera. Ese es el que yo trataría de usar. Que tenga el rango más amplio posible de temperaturas, que se comporte bien a bajas temperaturas y que se comporte bien a altas temperaturas. Vamos a ver un experimento práctico, visualizable, ¿ok? ¿Por qué semejantes guantes? Porque voy a meter adentro de una heladera, voy a poner mi manito y sacar una muestra que está casi 40 grados bajo cero, que es tan peligroso como si estuviese a 150 para tomarlo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con un aceite mineral, un aceite convencional y con un aceite sintético. ¿Vamos? ¡Wow! Está frío esto acá adentro. Primera muestra. Aceite mineral que está a tanto como 35 exactamente grados bajo cero. Una auténtica roca. Es un bloque de granito. Imagínese su motor en la Antártida, que usted tiene aceite convencional puesto en el cárter, 40 grados bajo cero afuera e intenta arrancarlo. Me parece que no va a andar, ¿no? Va a tener pegado hasta los dientes. Imposible. Vamos a dejar esta muestra que tome temperatura ambiente, ¿ok? Vamos a dejarla para ver a qué temperatura se empieza a licuefaccionar, a qué temperatura empieza a ser digerible. Yo calculo que va a ser por allá por los 5, 10 grados bajo cero, hasta en tanto va a seguir siendo una piedra. Vamos a tomar una muestra de aceite sintético que debería, en principio, tener una mucho mayor resistencia para congelarse. Vamos. Aquí lo tengo, esto está a también 33 grados bajo cero. Por favor observe, es una pastroquia, pero sin embargo tiene movilidad, no es un bloque de hielo esto. Es decir, está cerca del límite de congelación, pero yo puedo asegurar de que este lubricante a 30 grados bajo cero ya tiene fluidez. Vamos a dejarlo también que se descongele para ver cómo empieza a tener fluidez. ¿Sabe qué quiero hacer? Le quiero mostrar cómo escurre un aceite frío, congelado, cómo escurre un aceite a temperatura ambiente y le quiero mostrar cómo escurre un aceite arriba de 100 grados centígrados, para que usted visualmente se dé cuenta de la diferencia. ¿Esperamos que se caliente? Acá estamos en 15 bajo cero y sí, esto se mueve maravillosamente bien, es decir, el sintético está a la altura de lo esperado, se comporta sin ningún inconveniente en estas temperaturas extremadamente bajas. Fíjese, este sigue todavía con mucha dificultad para movilizarse y este ya está totalmente líquido. Un motor con este lubricante en estas condiciones no tendría mayores dificultades para arrancar.
Sigue corriendo el reloj. 13 grados bajo cero. Y sí, más o menos como le habíamos anticipado, acá comienza a licuefaccionarse ya con cierto grado de fluidez. No creo que el motor podría arrancar muy cómodo en estas condiciones. Ya estamos en 10 grados bajo cero, sí, este no nos depara ninguna sorpresa. Este ya hace rato que viene perfectamente bien. De nuevo, esto a partir de los 30 bajo cero, 30 y algo bajo cero, ya estaba absolutamente líquido, no tenía ningún problema. Este recién a los 12 bajo cero empezó. Fíjese que hay 20 grados bajo cero. Usted me va a decir, ¿dónde va a encontrar 30 grados bajo cero en la Argentina? No, probablemente no es en la Antártida o en muy alta montaña, no. Pero esto es un seguro total y absoluto desde el punto de vista del arranque del motor, del arranque en frío del motor. ¿Sí? Ahora lo invito a que veamos otra cosa. A temperatura ambiente. ¿Qué pasa entre uno y otro? ¿Lo vemos? Aceite sintético, listo para funcionar. Aceite base, normal. A ver si detectamos alguna diferencia visual en lo que hace el escurrimiento. Acá estamos en 26 grados centígrados y acá estamos en, como cabía de esperar, temperatura ambiente también 26 grados centígrados. ¿Vemos cómo escurre uno y otro? A ver, aceite base. Digamos que se lo ve espesito, ¿no? Bien. Vamos con el aceite sintético. Digamos que parece mucho más parecido a agua esto. De nuevo, fíjese cómo este, que es sintético a temperatura ambiente, fluye mucho más fácilmente que el aceite mineral. Eso en el momento del arranque se traduce en una facilidad de arranque. Por supuesto, menor consumo, menor desgaste, menor todo. Tiene la protección que tiene que tener, hasta le diría en exceso, pero permite un arranque más fluido y un menor consumo de combustible. Vemos la prueba final. ¿Qué pasa cuando lo calentamos de verdad? Vamos a ver. 99 grados centígrados, ¿ok? A ver cómo escurre. Eso que ve usted escurrir, esa temperatura de 100 grados centígrados. Ahora veamos este que es el que probamos hoy a temperatura ambiente. No hay gran diferencia. Eso es un multigrado, señor, que independientemente de la temperatura mantiene su viscosidad, ¿correcto? Creo que esta es la forma más gráfica de poder mostrárselo. Es un multigrado. Ahora voy a tratar de mostrar la contracara, ¿ok? Un aceite convencional, y esto está en los 104 grados, sí, correcto. 103 grados, más o menos 100 grados centígrados. Veamos cómo escurre. Obsérvelo, es prácticamente agua. La temperatura lo afectó y lo afectó gravemente, lo licuefaccionó. Perdió capacidad de soportar carga. Ahora, este es el mismo, exactamente el mismo aceite a temperatura ambiente. Escurre de una manera mucho más viscosa. Una vez más le digo, esto es un multigrado. Un aceite que soportaba 30 grados bajo cero en forma líquida, que llegó hasta 100 grados centígrados y se mantuvo más o menos con la misma viscosidad. Y el otro aceite, un aceite mineral convencional, que a 13 grados bajo cero se congelaba y a 100 grados centígrados prácticamente es agua. ¿Cuál es el aceite ideal? Aquel más insensible posible a la temperatura y que mantenga su fluidez, que sea capaz de soportar cargas, que sea capaz de soportar los esfuerzos de corte sin desintegrarse el aceite, sin descomponerse, que sea capaz de soportar la temperatura sin problemas, frente a otro de que a la temperatura no la resiste y o se congela o es muy pastoso para escurrir o se transforma en agua sin capacidad de resistir carga. Por ejemplo, un 0W40, un aceite sintético, significa que tiene una muy buena resistencia a altas temperaturas y una excelente capacidad de no congelarse a bajas temperaturas. Eso es un aceite casi, le diría, ideal. ¿Se entendió qué es viscosidad? ¿Se entendió cuál es el aceite ideal? Sí. De ahora en más, recuerda estos ejemplos, ¿ok? La temperatura es el peor enemigo que hay de un lubricante. El lubricante tiene que estar preparado para resistirla sin desintegrarse, sin transformarse en agua. La baja temperatura también es un enemigo terrible porque lo endurece. Bueno, tiene que tratar de no endurecerse. Un multigrado, de ahí viene lo de multigrado, resiste alta temperatura, resiste bajas temperaturas. Eso es lo que podríamos llamar casi un aceite ideal. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, se escuchan, escucha. no? Sí, se escucha. Ingeniero. Gracias, Dani. Gracias. Ah,
Bueno, creo que el video está por demás, ¿no es cierto? Creo que está por demás. O sea, es bien explicadito, eh, además súper didáctico. Y es eso, ¿no? Esa es justamente la diferencia de un monogrado y un multigrado. Y bueno, lamentablemente, por lo menos aquí, ¿no? Yo vivo aquí, como les decía, aquí en La Paz. Todavía vemos, ¿no? Esos aceites monogrado vendiéndose, ¿no? Entonces, habría que cuidar eso, dependiendo, lo puedes utilizar o no. Todo va a depender también de los recursos que tengas, de las necesidades, pero a veces lo barato también, como siempre dicen, lo barato cuesta caro, ¿no? Entonces, ese es un tema también importante y que ya va a depender de ustedes cuál es el mejor aceite, ¿no es cierto?, para su operación. ¿Ok? Creo que está entendido, pero también tenemos el tema de la viscosidad ISO-VG, que como dice aquí, se desarrolló el sistema de clasificación de viscosidad ISO, ¿no? De acuerdo a la Organización Internacional de Normalización, en los Estados Unidos por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Lubricación y del Reino Unido, del BSI, ¿no? Para todos los fluidos de lubricación industrial, usada comúnmente en toda la industria. Y para eso tengo también igual la tabla de viscosidad referida a la DIN 51519. Entonces ustedes tienen la viscosidad, la ISO, y ahí están diferentes grados, ¿no? Ahora, seguramente los más conocidos, ¿no? En el tema de equipo pesado estarán por aquí, ¿no? Más o menos, ¿ok? Ahora tú tienes viscosidad a 40 grados, ya no a 100, ¿sí? Y esto se lo va a medir justamente a 40 grados porque, ¿no? En un 68, por ejemplo, su mínimo, o la media es 68, ¿no? Su mínimo será 61 y su máximo será 74. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos ver y eso lo vamos a ver después en las fichas técnicas, ¿no? De los lubricantes. ¿Cuál es ese mínimo y cuál es ese máximo, ¿no? Entonces, dentro de qué rango yo tendría que moverme, ¿no? Entonces, como les había dicho, los más usados en equipo pesado son estos, ¿no? Y llegamos creo que hasta sí, hasta un 220. Pero también tenemos algunos otros que después ya cuando entremos a la parte de industrial, también vamos a ver, ¿no? Simplemente esto es un, un pantallazo, ¿no? Algo para mostrarles, ¿no? Entonces, ya hablando de la clasificación de los aceites hidráulicos minerales, eh, tenemos que notar que estos aceites minerales están de acuerdo a esta norma, ¿no? A la ISO 6743-4. Ahora, es importante notar que estas especificaciones son meramente descriptivas y que no dan ninguna indicación de calidad de un producto en particular, por si acaso. Y existen cuatro clasificaciones que no voy a entrar mucho en el detalle, ¿sí? Pero son los HH, que son aceites minerales sin aditivos, los HL, que son aceites minerales que contienen antioxidantes, y estos aceites tienen una vida útil más larga y dan mayor protección antioxidante que un HH, ¿no? Estos pueden ser utilizados en sistemas que no requieren un desempeño antidesgaste, ¿no? Después tienen los HM y los HB, ¿no? Semejantes a los HL. Estos HB, aceites con alto índice de viscosidad, y estos aceites se utilizan en casos de temperaturas extremas o en casos en que es esencial que la viscosidad del aceite cambie lo menos posible, ¿no? Entonces, creo que tenía una tablita. Sí, aquí está. Sí. Entonces, de acuerdo a la ISO y a la DIN,
son las clasificaciones de fluidos hidráulicos y estas son las más utilizadas, ¿no? Entonces ahí, cuáles son las características y cuál es la clasificación, ¿ok? Entonces, más esto como consulta de repente que lo tengan para que lo puedan ir viendo, ¿sí? Ahora, también existen la clasificación de fluidos resistentes al fuego, ¿sí? Y esto en función del trabajo en el cual se está llevando o se tienen esos activos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la parte de minería, siderúrgicas, por ejemplo, ¿no? Donde hay mucho calor y de repente puede haber el tema del fuego. Y como dice aquí, los tipos de fluidos hidráulicos se clasifican y definen dentro del estándar, ¿no? La siguiente es la clasificación CETOP. Entonces, ustedes van a ver algunos que son HFA, que miren, estos fluidos son típicamente, miren, 95% de agua y 5% de aceite. Entonces, justamente es esto, ¿no? Para evitar que se prendan, ¿no? Que exista fuego, ¿ok? Y es en esos ambientes totalmente agresivos, ¿no? Este HFB y va sumando, ¿no? FB, FD y FD. Y a medida de que va aumentando ¿no? El A, del B, del C, del D, entonces vamos aumentando también el tema del aceite, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Estos son los fluidos sintéticos comúnmente basados en esteres, ¿no? ¿Qué más tengo aquí? Esto para que ustedes también lo vean, ¿no? Ya el símbolo y las características de estos aceites, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los fluidos más comunes que nosotros encontramos ahí en el mercado, ¿no? Son aceites con detergentes, ¿no? De limpieza y alto contenido de aditivos antidesgaste. Normalmente utilizamos estos en equipos móviles donde las presiones son mayores y queremos mantener la humedad en suspensión para que se evapore, ¿no? Y esto en función de esos aditivos. Es una formulación igual o parecido al aceite de motor diésel. Estos aceites normalmente son especificados por su viscosidad SAE. Y ahí están, ¿no? 10W, 10W30, ¿no? Y así va. ¿Ok? Los aceites sin detergentes, estos son con detergentes, también existen aceites sin detergentes con un contenido de aditivos antidesgaste menor y un aditivo de demulsificación, ¿no? Que va a separar el agua del aceite y permitir su drenado o asentado en el tanque. Y estos generalmente son los hidráulicos, ¿no? Los ISO, los ISO 32, 46, 68, que lo utilizamos mucho en equipo pesado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el que utilizo más? O cómo vienen estos aceites y los fabricantes siempre te mandan, ¿no es cierto?, con este, ¿no? En la mayoría de los casos, los fabricantes siempre te van a mandar con ese ISO 46, ¿no? Para no cometer el error. Pero ¿qué hacemos aquí? Este es más baratito, entonces ese es el que utilizamos. Ahora, dependiendo, ¿no? Si estamos en el frío o estamos en temperatura, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el recomendable, no sé, dentro de estos tres? ¿Cuál sería el más recomendable en los yungas, por ejemplo? A ver si me pueden ayudar. ¿Alguien me ayuda? A ver, vamos con alguien aquí. Ah, ya, alguien está salvando el tema aquí. El ISO 32 es el que, nos dice Augusto, que el ISO 32 es el que mejor iría en el tema de los yungas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el que mejor tendríamos ahí más óptimo, si se quiere? ¿El 32 o el 68? Porque el 46 es algo intermedio. Y Augusto nos dice que es el 32. ¿Alguien que quiera? ¿Sí? ¿Alguien más? Augusto sí.
A ver, veremos otra persona. Aquí vamos a buscar a alguien. ¿Qué nos dice José Luis Loaiza, si está, por favor? Presente, Inge. Yo diría que dice 68. El 68. Ujú. Entonces aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Quién más? A ver, no sé si nos pueden ayudar. No sé, están, a ver, vemos con Karen. ¿Está ahí Karen? Karen, adelante, Karen Apasa. Sí, pero no tengo audio. Ok, ¿cuál sería Karen? Jimmy nos ha dicho el 68 también. Karen igual 68. ¿Cómo es? A ver, alguien que nos explique. ¿Por qué Jimmy el 68 y no el 32 de Augusto? Por las altas temperaturas. ¿Pero qué tendría que ver las altas temperaturas? Hizo 68 porque tiene mayor viscosidad. ¿Pero qué tiene que ver la temperatura y la viscosidad? ¿Alguien a ver? Vamos a irnos a más ¿Verdad? abajo. Inge, buenas noches. ¿No sería por el tema de las cargas que sufren por la temperatura? ¿Cómo así? A ver, explícanos un poquito mejor, Juan. Eh, lo que le decía a Inge es que en lugares más cálidos, donde se tiene un trabajo más intenso, generalmente se recomienda, ¿no?, que se utilice un aceite del tipo ISO 68, ¿no?, que va a ofrecer mayor resistencia y probablemente mayor estabilidad. ¿Pero por qué eso? Eso ¿Por qué te podría decir. recomiendo más? O sea, tiene que ver la viscosidad. O sea, quiere decir que el ISO 32, bueno, tiene esa viscosidad, ¿no? 32, el otro 68. O sea, en términos de, a ver, alguien nos está, a ver, alguien. Karen dice, ISO 68 se elige cuando se necesita mayor viscosidad, como en equipos con cargas más altas o temperaturas elevadas. ¿Pero por qué, Karen? Seguramente este 38 a temperaturas elevadas. ¿Qué va a pasar con ese ISO 32 a temperaturas elevadas? ¿Lo han visto en el video? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ah? A ver, alguien que nos vea. ¿Está Ángela Axama? O Teresa nos estaba respondiendo algo. Teresa Sí, que Axama. tal vez va a tener un comportamiento como el agua y no va a tener esa propiedad como, o sea, va a bajar su viscosidad en todo caso, ¿no? Va a tener esa característica como el agua y no, no se requiere eso, ¿no? Ok, está bien. Y Ángela también nos estaba queriendo hablar, creo. Perdón. Sí, Inge, buenas noches. Buenas Bueno, noches. como la compañera dijo, ¿no? Según la tabla que se puede ver de estos aceites, de la viscosidad en función de la temperatura, su viscosidad baja, ¿no? A una temperatura, digamos, de entre 40 y 50 del ISO 32, su viscosidad es muy baja y podría ocasionar que este tenga un comportamiento como el agua y se puede emulsionar tal vez igual el aceite con el funcionamiento. Sí, más que todo, imagínense un equipo, no sé, hidráulico, ¿no? Entonces, o lo contrario, ¿no? O sea, en el Cóndor, utilizar un ISO 68, no sé. En el Cóndor que en invierno, por ejemplo, 5000 metros, 15 bajo cero. Entonces, son esas pequeñas cosas que a veces, y eso es lo que hemos visto, y eso también yo lo he hecho, ¿no? O sea,
grave, pero la empresa a nivel nacional, y bueno, o sea, todos compran y este se va al cálido y se va al frío. Entonces, y el equipo sigue trabajando, sí. Es tan fiel el equipo que continúa trabajando. No se queja el equipo, pero va a continuar. Y por supuesto que dependiendo dónde se sitúe, entonces la eficiencia de la operación también no va a ser la ideal, ¿no? Entonces seguramente esos componentes mecánicos ahí, o un sistema hidráulico de cilindros hidráulicos y demás, seguramente van a sufrir también, ¿no? Y ahí es donde voy a comenzar a apretar más y más y más el tema de eh, rotaciones, ¿no? Revoluciones. Y ahí es donde más el tema de qué? Consumo de combustible. Entonces, ¿por qué en un lado gasto tanto y en el otro no? Sí. Tendrá que ver también con el tema de la altura, tantas cosas tantas cosas que tenemos nosotros aquí en nuestro país, que sin ir lejos ya en una hora ya estás ahí en los yungas y mucho más bajo, con calor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos también, y esa es la idea, ¿no es cierto?, de conocer esos conceptos bien simples, esos conceptos bien básicos, para que justamente también cuando estemos ahí en cancha, más para los jóvenes que están aquí, ¿no es cierto?, puedan también ayudar, ¿no es cierto?, a su empresa y ayudar al tema de la vida útil de los activos, ¿no? Entonces, hay muchas malas mañas, si quieren, que nos han venido pasando de generación en generación, esos famosos mitos que ¿no? A veces simplemente son creencias que han venido de años y nosotros continuamos, ¿no? Con esas creencias, eh, específicamente hablando de temas de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar, hay que ver. Pero, como dice aquí también, y gracias por la participación de todos, muchas gracias. Ocasionalmente, un fabricante especifica aceite hidráulico por la viscosidad SAE, miren, alguna vez, pero indica que no puede tener detergente, ¿no? Pero el 99% de los aceites clasificados en la tabla SAE tienen detergentes. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hay unas tablitas que ustedes van a ver ahí, ¿no? Y que, como dice aquí, hay que cruzar la viscosidad SAE en la tabla ISO para encontrar justamente la viscosidad ISO, ¿no? Porque por un lado está representando, el fabricante especifica en función de una SAE, pero la SAE tiene detergentes. Entonces, ¿cuál es? ¿No? Y ahí está la 10W, por ejemplo, corresponde a un grado ISO 36, ¿no? Un 20W corresponde a un 68. Un 50 corresponde a a un 220. Entonces, dependiendo de esto, algunas veces también, y dependiendo del conocimiento que tenemos, más les hablo de equipo pesado, a veces esto nos salva, ¿no? Porque alguien te dice ahí, ¿sabes qué? Reventó la manguera, tenía o una manguerita ahí usadita, puse, pero ya no tengo el aceite, el ISO. Entonces, ¿qué le pongo para llevarla de un lado a otro o para de repente subirla a un loboy? No tengo aceite, pero de repente tengo ahí un 10W, un 20W, un 20, ¿no? Entonces, puede ser que nos ayude en ese momento, ¿no? O un 15W40 de repente, de motor, pero claro, por supuesto, no se va a quedar en ese depósito, ¿no es cierto?, para el resto de los días. O sea, lo que tiene que hacer es salvo, muevo, llego, bajo, dreno, limpio bien y coloco, perdón, el aceite que es el indicado, ¿no? Pero para salvar,
Ahí está, se puede hacer eso. Entonces, como ustedes ven, ya esos los incorporamos dentro de una curva de viscosidad. Miren que, por ejemplo, el SAE 40, ¿no? Que está aquí, básicamente, más o menos, no sé, podría ser un SAE, nada que ver, ¿no? Hay mucha diferencia. Pero miren aquí, si yo coloco, por ejemplo, un SAE, un segundito, aquí está, vamos a ver quién está entrando. Hizo baja su viscosidad allí. Eh, por ejemplo, si yo tengo aquí, un segundito, por favor, que está entrando gente ya. Entonces, si yo tengo este ISO 68, por ejemplo, que es el amarillo que está aquí, prácticamente el comportamiento de ese ISO 68, si ustedes ven, es de un SAE 10W30, miren, están coladitos, pero por supuesto, ¿no? Como nos decía Ariel, seguramente los aditivos son totalmente diferentes, pero para salvar el momento, muy posible pueda utilizarlo, ¿no? O como estos dos, un SAE 10W que está aquí, con un ISO 32 que está también ahí coladito, ¿no es verdad? Entonces, es bueno tener ese tipo de conocimiento a veces porque sí, en campo nos pasan muchas cosas, ¿no? Y a veces no estamos preparados y no conocemos. Y bueno, a la persona que tiene más experiencia, o sea, es el que tiene la última palabra y de repente no es la correcta, ¿no? Entonces es importante este tema y ahí ya abriendo un poquito esto, dándole un poquito el tema del Zoom también. Entonces, miren ahí la diferencia del ISO 68, del 46 y del ISO 32, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes tengan la idea. Y bueno, ya aquí estamos con viscosidad bajas y aquí ya con las viscosidades más altas, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que les quería mostrar. Sí. Entonces, ya hablando de los aceites hidráulicos, estos aceites hidráulicos son térmicamente más estables, ¿no? Pudiendo trabajar en condiciones extremas, y ahí está lo que ustedes mismos hablaban de temperatura y carga. ¿Ok? Yo les quiero pedir un favor. eh, no voy a, no vamos a entrar por favor, no vamos a entrar en el receso, porque, bueno, ayer también, y les agradezco la colaboración, estoy con un tema académico, entonces, por eso que ayer estaba con un tema de la universidad, y bueno, la reunión era mucho más antes. Pero también yo voy a terminar nuestra sesión hoy día, por favor. Después ya vamos a ir recuperando. Voy a terminar en unos minutos más, a las 8:30. ¿Ok? Por eso que no les había dicho eso, se me pasó mil disculpas, pero por eso no tenemos el descanso de las 8, ¿sí? Entonces, lo vamos a cerrar a las 8:30, ¿ok? Entonces, estos aceites hidráulicos, como hemos dicho, son térmicamente más estables y pueden trabajar en condiciones extremas, ¿no? Su elevada resistencia a la degradación y a la formación de lodos garantiza una mejor limpieza y confiabilidad del sistema, ¿no? Y los que han trabajado con sistemas hidráulicos saben esto de memoria. Ahora, el aceite hidráulico también no es para toda la vida, ¿no? Entonces también, ¿no? Debería tener una frecuencia en función de qué, en función de el contexto. Muchas veces nos dice el fabricante, y esto es mucho, se ve mucho en el tema hidráulico, y saben que, así como en el tema de motores también, ¿no? O sea, a veces, si son 4 litritos, que es el cárter de nuestro vehículo, si son 6 litritos, no pasa nada. Pero cuando son 600 litros, cuando son 3.500 litros, 4.500 litros, un cambio,
ahí realmente es mucho dinero. Y yo hacerle caso al fabricante, estoy perdiendo plata, ¿no? Entonces, ese es un tema también de los aceites que ustedes, del aceite hidráulico, que deberían verlo, ¿no? Porque si bien algunos te dicen, no, o sea, el hidráulico a las 1000 vas a cambiar, algunos te dicen a las 2000. ¿Y cuál es entonces lo ideal? No, no, por las dudas, o sea, ¿sabes qué? Mejor a las 1000 nomás. Pero ¿alguna vez le han sacado una muestra de aceite para poderlo hacer, analizar y ver cómo están la condición de ese aceite? Ahora, hay algunas personas que sacan una vez, dos veces y se olvidaron, ¿no? Y no se dan cuenta de que el equipo también está sufriendo desgaste. Y al sufrir desgaste, seguramente también estoy comenzando a aumentar mi temperatura ahí dentro de esos compartimientos, dentro de esos depósitos. Y al aumentar la temperatura, ¿qué está pasando con mi aceite? Está bajando su vida, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que... Ahora, claro, si tú tienes un equipito, dos equipitos, o sea, ya, haz lo que dice el fabricante y punto, haz lo que dice el distribuidor y punto. Pero si tienes 500 equipos, 1000 equipos, imagínense las locuras que tú puedes hacer y lo que tú puedes realmente eh, economizar. Entonces, a eso yo quiero llegar, ¿no? Con todo lo que estamos hablando y siempre hemos hablado de eso. El tema de los costos es muy importante y nosotros como ingenieros de mantenimiento, al parecer, no le damos mucha importancia. Y eso es lo que ustedes deberían comenzar a trabajar. Hoy en día se trabaja con el tema de confiabilidad y mucho, ¿no? Entonces, trabajar con eso, hacer un análisis de justamente de esas fallas, producto causa el 80-70% lubricante. Entonces, esos son los temas que ustedes tienen que comenzar a trabajar. Hay gente que he visto, el otro día estaba viendo con más detalle dónde trabajan, hay gente que trabaja con automatización, con robótica, hay gente que trabaja con mantenimiento, hay la parte de gente que trabaja con temas eléctricos, eh, seguramente subestaciones de alta, de media tensión, no sé, de baja tensión, en fin. Hay de todo, ¿no es cierto? Hay químicos, hay de producción, hay civiles, hay mecánicos, electromecánicos, sensores, pero todos nosotros sí deberíamos, perdón, enfocarnos justamente en este tema. Este es el lenguaje de las empresas, este es el lenguaje de los gerentes generales, de los directores, las monedas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a enfocarnos. Y alguna vez hablando y decíamos, pero ¿cómo yo le hago entender que esa es la mejor opción de ese aceite? Aunque es un tantito más caro, pero esa es la mejor opción. ¿En función de qué? Ahí está. No solamente de decirle no, pero y alguna vez no, no, es que vamos a tener menos paradas. ¿Qué es menos? Es que no vamos a gastar tanto. ¿Qué es no gastar tanto? Entonces, nos toca muchas veces ser mucho más específicos. Y ahí en base de qué, en base a qué, en base justamente a los datos que yo tengo y que puedo obtener dentro de mi fuente laboral, ¿no es cierto? Que me diga realmente, a ver, si estoy gastando, no sé, tanto de dinero por 10 intervenciones versus tanto de dinero por 5 intervenciones. ¿Por qué 5? Porque estoy aumentando el periodo de frecuencia de cambio. ¿Por qué? Porque ese aceite de repente tiene una mejor viscosidad, tiene un mejor paquete de aditivos, es un tantito, es un poquito más carito, pero ¿qué está haciendo? Está reduciendo las intervenciones. Y eso es lo que operaciones, producción quiere, ¿no es cierto? Mientras menos me pares el equipo, mejor. Porque a veces, uno, estoy perjudicando a operación y dos, muchas veces cuando paro, puedo
¿no es cierto? Inducir, puedo colocar fallas dentro de esos activos. Porque no se olviden que también son seres humanos los que están ahí trabajando, que pueden equivocarse. Entonces, ese es un tema bien, bien crítico dentro de las organizaciones. Nos vamos más a la parte técnica, nos vamos más a reparar, nos vamos más a controlar esos correctivos, nos vamos más a apagar incendios. Pero yo los incentivo, los motivo para que comiencen a ver el tema de los costos, comiencen a manejar los costos. O sea, ahora, por supuesto, alguien me dirá, pero Miguel, yo trabajo en una institución pública. Ahí realmente estamos arruinados, ¿no? Porque, no sé, el 99% de las instituciones públicas, o sea, está bajo 80.000 llaves el tema de los costos, ¿no es cierto? No me hagan pensar mal y tampoco me digan por qué, pero es eso, ¿no? Entonces, pero ya en empresas privadas, eso es lo que nosotros queremos en empresas privadas, que las personas realmente conozcan, ¿no? O sea, muevo esto y gasto tanto. O sea, un simple movimiento, esto de pérdida o de lucro cesante, por ejemplo. Esa es la idea. Y esos son los grandes. Esos son los gerentes, los jefes, que sí, realmente comiencen que cuando comienzan a trabajar con esto, es ideal porque ahí se ve, ¿no? El tema justamente de las mejoras. Ahora, hay algunas mejoras que son intangibles, ¿no? Y eso sí hay que reconocer. ¿En función de qué? De capacitaciones, por ejemplo, de entrenamientos. O sea, es difícil medir el conocimiento de las personas, ¿no? La madurez de una empresa, la cultura de una empresa. Es algo que ha venido de años y es algo que ha venido con los jefes, por ejemplo, los gerentes. Y siempre digo, no es fácil saber qué tipo de empresa es desde el portero, desde la persona, cómo te recibe. Ahí tú te vas a dar cuenta qué tipo de personas hay y existen dentro de esa organización. Entonces, pero bueno, eso lo vamos a ir hablando, ¿no? Entonces, el aceite hidráulico, como es llamado, además de su función principal como transmisor de fuerza, debe lubricar los componentes del sistema hidráulico bajo condiciones de antidesgaste mínimamente, antioxidante, anticorrosión y antiespumante, más que todo. Que no se creen esas burbujas, ¿no es cierto?, dentro de ese circuito, dentro de ese sistema, ¿no? Y ahí hay varias presentaciones, como ustedes ven aquí, muchísimas presentaciones, donde ustedes van a encontrar, ¿no? Que cada fabricante tiene una denominación para, para sus aceites, para todo, ¿no? Tanto para lubricante, perdón, tanto para hidráulicos, motores, transmisiones, no sé, mandos finales, en fin, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, en un sistema hidráulico el aceite tiene tres funciones. Actúa como elemento transmisor de fuerza, como hemos dicho, protege de daños mayores a las partes móviles del mecanismo y actúa como sello cuando el aire intenta ingresar al sistema. Ahora, no crean, ¿no? Y alguna vez también creemos eso de que hay fuga de aceite por aquí, por este sello. Aquí ya está comenzando a lagrimear. Pero alguna vez alguien me decía, no, pero es mejor que salga a que entre, ¿no? ¿Y ustedes creen que no está entrando también? Ese aceite, cuando comienza a gotear por aquí, a lagrimear, seguramente también hay ingreso. Entonces, ese aceite, ya uno, ¿no es cierto? Ya está contaminándose cada vez más. Y al contaminarse, ¿qué es lo que está sucediendo con ese aceite? Está bajando sus propiedades. Pero no solamente eso, seguramente ya en términos, como dice aquí, actúa como elemento transmisor de fuerza
Entonces seguramente ya también voy a tener que comenzar a aumentar rotaciones, ¿no es cierto? Para levantar es una carga X. Y ahí al aumentar rotaciones voy a el tema de combustible. Por eso que hoy día en el tema de equipo pesado y demás, se ve mucho eso, ¿no? Y ahí te dicen, no, pero el consumo de combustible es mínimo. ¿Qué es mínimo? ¿Qué es mínimo el consumo de combustible? Entonces, algunas veces te venden, ¿no? De un lado o del otro lado, justamente en función de qué, del combustible. O te dicen, no sé, es este equipo, ¿no es cierto? 100 litros por hora, 60 litros por hora, 80 litros por hora. ¿Bajo qué condiciones? Entonces hay algunos distribuidores que sí tienen, ¿no es cierto? Muy específico eso, ¿no? De las condiciones, por ejemplo, ¿no? Y van utilizando ahí algunos grafiquitos donde vas cruzando y ves. Pero no todos tienen eso y no todos saben. Nadie te muestra eso tampoco, ¿no? Muchas veces los distribuidores tienen eso escondido, pero a veces hasta ni ellos saben, ¿no? Que existe eso. Pero bueno, ese es un tema ya aparte que, a ver, si lo podemos conversar también, ¿no? Entonces, ya para terminar, algunos aspectos importantes que es necesario que ustedes tomen en cuenta con la clasificación ISO. Y miren, únicamente clasifica la viscosidad de los aceites industriales, la ISO. ¿Qué más? Estandariza la viscosidad del aceite A, como hemos dicho, en Centiestocks a 40 grados Celsius. Solamente se relaciona con la viscosidad del aceite industrial y no tiene nada que ver con la calidad, por ejemplo. El grado ISO aparece al final del nombre del aceite industrial, cualquiera que sea su marca. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar aquí porque ya vamos a entrar en la otra clasificación que es de acuerdo a qué, a las condiciones de servicio. Y esto tiene que ver con qué, con la API. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar aquí, por favor, y mil disculpas. Ahora, otra cosa que también quiero informarles, voy a dejar de compartir esto. A ver, no, está bien. Y otra cosa también que quería informarles que ya seguramente para el próximo 12 ya vamos a, ya les voy a dar el trabajo, ¿no? Es un trabajo muy simple, porque como van a ser tres trabajos y tenemos también los parciales, entonces va a ser algo muy simple que yo les voy a dar el próximo jueves 13 para que podamos comenzar a defender a partir del 27, el jueves 27. Y el examen, el primer parcial, lo vamos a tomar el día 10 de abril. ¿Ok? Entonces, más o menos ya vayan viendo. Yo ya les voy a ir pasando también las diapositivas para que vayan consultando, vayan leyendo, ¿no es cierto? Es bueno ir leyendo porque seguramente el primer parcial va a ser sobre el capítulo uno 2 y 3, ¿no? Entonces, para que también ustedes vayan ya con tiempo. Sé que decirles con tiempo es, o sea, el 9 lo van a comenzar a ver las diapositivas, no todos, por supuesto, pero por si acaso, yo ya les voy a ir pasando, ¿ok? Hasta este fin de semana, yo ya les voy pasando. Ahora, otra cosa también, por favor, y eso es lo que me han, mm, también he hablado con la coordinación y por favor me han recomendado de que hasta el día de mañana todos ya deberían estar con su inscripción, ¿no? Entonces, o con la matrícula, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya la próxima semana, los que no tengan, ya los vamos a ir filtrando. Y ya seguramente no quisiera que reduzca los grupos, pero seguramente ya vamos a ir reduciendo también esto, ¿no? Entonces, por favor, no se dejen pisar. Creo que tienen hasta el día de mañana para ya tener todo al día y ya la próxima semana yo voy a filtrar y de repente ya si me entregan todas las listas hasta el martes,
Ya para energías renovables vamos a tener seguramente ya otro grupo de WhatsApp y para combustibles y lubricantes también otro grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces estén atentos, por favor, porque muy posible, y discúlpenme que utilice el curso de lubricantes para hablarles de energías alternativas. Muy posible que el día miércoles tengamos una visita, ¿no? Ya les había dicho, de un experto relacionado con todo lo que es agua. ¿Ya? Entonces, muy posible, está por confirmarme y bueno, está llegando de viaje, creo ahora, y me van a confirmar si el miércoles ya tenemos. Si no, vamos a pasar la clase normal, pero sí, si viene el especialista a hablarnos, va a ser una charlita y no sé, seguramente a las 7 u 8 de la noche, pero estén atentos al WhatsApp, por favor. ¿Ok? Entonces, es eso. Les agradezco la comprensión, la colaboración y bueno, que alguien que quiera alguna duda, alguna consulta, por favor. Somos 70 y tantas personas. Están viendo que ya está reduciendo, ¿no? Porque somos alrededor de 90 y tantos. Pero, a ver, aprovechando que todavía estoy. Ah, no, ya estoy atrasado. No, ya estoy atrasado. Entonces, después voy a sacar rapidito aquí unas fotitos, por si acaso, para ver quiénes realmente estamos siempre. Carlos, rapidito, rapidito. Denise, eh, Hugo, no se vayan todavía. Kevin, Omar, Omar, Rubén y Jimmy. ¿Ok? Entonces les agradezco mucho que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día miércoles y ya hablando. Si no hay modificaciones en los grupos o he creado otro grupo, yo les voy a decir, bueno, sí, clarito va a ser si ustedes ya eh, los adicionan a un grupo, ¿no? Eso todo va a depender también de la coordinación que ya tenga realmente las listas oficiales y con eso ya vamos a filtrar, ¿no? Y nos quedamos solo las personas que han completado toda la parte esta, inscripciones, matrículas y demás, ¿ok? Listo. Entonces les agradezco mucho que tengan un buen descanso, los que pueden descansar, un buen estudio o un buen trabajo los que continúen trabajando. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y gracias por la comprensión. Hasta luego. Chao, chao, gracias.